es una estatua tan real que los que la veían no pensaban que estaban frente a una obra de arte, sino que pensaban que estaban frente a un dios. Pero el día de hoy tenemos un gran problema. ¿Cuál es este? Que esta estatua ya no existe. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la estatua de Zeus en Olimpia. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al siglo V a.C., a la antigua Grecia. Y recordemos que en esta antigua Grecia, es decir, la Grecia clásica, no había una división precisamente entre política, religión y la vida cotidiana. Es decir, los dioses no eran símbolos, sino que eran una parte activa del mundo. Se les temía, se les honraba y también se les consultaba. Pero en la cima de este panteón estaba solamente uno. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Zeus. Zeus era dios del cielo, del trueno y también del orden del universo. Básicamente era la autoridad máxima de este Olimpo. Y según la mitología, muchos dioses le respondían a este, es decir, como una empresa que conocemos actualmente. Y siguiendo con el contexto, pues nos vamos al lugar de los dioses. Estamos hablando del lugar donde se concentraba todo, es decir, Olimpia. Y en este lugar es donde estaba precisamente un santuario dedicado a Zeus, donde no solamente se iba a rezar, sino se iba a hacer algo todavía más importante. ¿De qué estamos hablando? Se preguntan ustedes. Pues de los Juegos Olímpicos. Hoy los vemos como unos juegos deportivos, pero en la antigüedad eran rituales religiosos dedicados precisamente a Zeus. Es decir, los atletas competían como un acto de devoción, por decirlo así. Es decir, era religión, poder e identidad, todo al mismo tiempo. Pero como lo vemos también en la actualidad, pues en ese tiempo los griegos no solamente se conformarían con imaginar a los dioses, es decir, querían verlos, representarlos y sobre todo darles una forma humana. ¿Por qué es esto? Se preguntarán, porque lo humano es lo más cercano a lo divino. Y si estamos hablando de esta estatua, no podemos dejar de fuera hablar de la escultura griega. ¿Por qué se hace esto? Porque era una forma muy fácil de acercarse a estos dioses. Y por esto mismo, los artistas buscaban siempre la perfección, la proporción y el ideal humano. Entonces, sumando ya esto, tenemos alineados todos los factores. Es decir, una cultura obsesionada con los dioses, un santuario dedicado al dios Zeus, el auge del arte griego y a los mejores escultores de la historia. Y si estamos hablando de estos escultores, tenemos que hablar de Fidias. ¿Quién era este? Se preguntan ustedes. Pues era el escultor más famoso de Grecia, y no solamente de esa Grecia, sino de toda la Grecia clásica. Para ponerte en contexto, es el encargado del mismísimo Partenón y ahora le tocaba hacer una obra todavía mejor. Estamos hablando de la tarea de hacer visible a Zeus. Así que en el año 435 a.C., dentro de este santuario de Zeus en Olimpia, del cual ya hablamos, Fidias tenía la tarea de hacer algo no que se viera desde lejos, sino que cuando entraras, la descubrieras y te volara la cabeza. Así que este Fidias se pondría a trabajar y dentro de este estudio construiría una estatua de un Zeus sentado de 12 a 13 metros de alto. ¿Y por qué dije sentado? Porque aquí está la clave. Si Zeus se paraba, no cabía en este santuario. Es decir, estamos hablando de que no era solamente una escultura, sino que era presencia. Y en cuanto a sus materiales, la estatua no estaba hecha de piedra común, sino que estaba hecha de criselefantina. ¿Y qué es esto? Se preguntarás. Pues era una mezcla entre marfil, que estaba hecho precisamente para Zeus, es decir, su piel, y de oro para su vestimenta y sus accesorios. ¿Qué efecto tendría esto en la escultura? Pues que la hacía brillante, imponente y prácticamente la hacía ver vivo ante la luz. En cuanto a la representación, te puedo decir que Zeus estaba sentado en un trono que también estaba detallado, con una figura de Nike en la mano, es decir, la diosa de la victoria, en la otra mano un cetro y en general rodeado de detalles simbólicos. Y aquí es donde las fuentes nos dicen algo espectacular. ¿Cuál es esto? Que cuando entraban a este lugar no estaban presenciando arte, que era lo que estaban acostumbrados estos griegos, sino que cuando entraban reaccionaban como si estuvieran frente a algo superior, frente a algo místico, frente a algo sagrado y frente a algo real. Es decir, todo esto estaba diseñado para provocar un asombro total. La clave de esta estatua es que no era una estatua normal, sino que estaba diseñado para ser una herramienta. ¿Para qué era esta herramienta? Se preguntarán. Para sentir la presencia de este mismísimo Dios. Y es justo por esto que se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y esto suena impresionante, pero hoy tenemos un gran problema. ¿Y cuál es este? Que la estatua prácticamente ya no existe. Es decir, no hay restos claros, no hay fragmentos grandes, ni siquiera hay estructura sobreviviente de esto. Pero aún así, sí sabemos cómo era. ¿Por qué es esto? Se preguntarán. Pues porque tenemos fuentes como Pausanias, quien era un viajero del siglo II después de Cristo, y este Pausanias visitaría Olimpia después de su construcción y la describiría a detalle. Es decir, esto no es una leyenda, sino que estamos hablando de alguien que la vio. Y es precisamente gracias a este Pausanias que sabemos cómo estaba sentado, cuáles eran sus posiciones, de qué estaban hechos los materiales, y no lo escribe como ideas vagas, sino que lo hace con descripciones muy técnicas y visuales. Pero nos faltaría un empujoncito para
saber que esto fue real. Y este pujoncito nos lo daría el mismísimo Fidias con su taller. Ya que en Olimpia se encontraría el taller de Fidias, el mismísimo lugar donde se construyó esta estatua. Y aquí sí se encontrarían herramientas, moldes y restos materiales que conectan precisamente con esta historia de Pausanias. Además de que existen representaciones de arte de esta estatua, por ejemplo, en monedas, relieves y hasta en pequeñas esculturas. Todas muestran este mismo Zeus en la misma posición, es decir, sentado con Nike y con su cetro. Y es con todo esto que los historiadores han podido recrear esta impresionante estatua al día de hoy. Quizás no con 100% de certeza, pero sí muy aproximados. Y con toda esta información podemos saber prácticamente cuál era su escala, cuál era su forma y sobre todo cuál era el impacto visual que tenía esta para ese tiempo. Es una de las obras más impresionantes de la historia y hoy solamente la recordamos por las palabras, la evidencia indirecta y la interpretación, es decir, de la piedra ya no queda nada. Y hay que recordar que con los siglos Grecia cambia y cambiaría de manos muchísimo. Llegaría a Roma después las mismas creencias cambiarían en esta zona del mundo y cuando cambian las creencias cambian las prioridades. ¿De qué estoy hablando? De que poco a poco esta estatua deja de ser un símbolo central, haciendo que esta presencia divina de este gran Zeus después se convierta más en un tema cultural. Y cuando conviertes algo que podría ser religioso y simbólico en algo meramente cultural, pues pierde muchísima de su virtud y se convierte en algo vulnerable. Así que, ¿qué pasó con esta estatua? Se preguntan ustedes. Pues muchas fuentes proponen que esta estatua fue enviada a Constantinopla precisamente cuando formó parte de este gran imperio, pero sobre este dato no tenemos ni un tipo de certeza. Simplemente es una teoría. Pero hablando de teorías, tenemos otra que se le acercaría más a la realidad. Estamos hablando de un incendio que sucedería en el siglo V después de Cristo en esta zona de Olimpia. Con este incendio se asume que esta estatua desaparecería completamente sin dejar ningún resto claro y sin recuperar nada de sus materiales. Esta estatua de Zeus es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y si lo puedes ver bien, estamos hablando de una pieza en la cual no sobrevivió ni el oro, ni el marfil, ni su estructura, pero sobrevivió algo todavía más fuerte, más potente y que nos enriquece a todos muchísimo más. Estamos hablando de su historia. Esto nos deja que a veces lo más grande que construiría el ser humano no es precisamente lo que permanece tangiblemente, sino lo que logra no ser olvidado. El legado no está en las cosas físicas, el legado está en la historia.